Gracias a Dios que podemos estar en esta noche recordando un evento tan importante que es cuando el Señor Jesús nos acercó a su mesa. Y para poder entenderlo más a profundidad en su palabra, les invito a que podamos ir a nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Esta predicación tiene por título La Primera Pascua. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón les dijo: Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas. Que el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Oremos juntos, iglesia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú permites que podamos en esta noche recordar y en comunidad, juntos, como tu iglesia, como tu cuerpo, recordar este maravilloso evento que es el Dios Todopoderoso acercándose a nosotros, acercando la mesa a pecadores como nosotros. Señor, te quiero pedir que tú seas quien dirija esta lección, que tú seas quien dirija nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hable con profundidad a nuestras vidas y deleitarnos en las maravillas de tu ley. Oramos esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la necesidad más grande que tienes en este momento? Es más, si hoy Dios viniera contigo y te dijera: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Mientras navegaba por internet, me encontré en uno de estos foros donde hacen luego preguntas. Y bueno, para los centennials que no conocen esto, antes ibas a foros como Yahoo Respuestas y te daban algunas respuestas acerca de dudas que tenías. Te trabas en un videojuego y tenías que ir ahí. No había tutoriales, no había videos. Y en estos foros me encontré con esta pregunta también que hacían a las personas. Y eran preguntas de todo tipo, respuestas de todo tipo, ¿no? Había personas que incluso no eran cristianas y respondieron de la siguiente manera. Por ejemplo, algunos decían: si Dios existiera, le pediría que no se esconda de nosotros y que quite la miseria del mundo. Alguien más también decía: yo le pediría todo el conocimiento existente efectivo. Es como Salomón cuando dijo: dame sabiduría, ser el más sabio, decía una persona aquí. Y otros decían: yo le pediría salud para mí y para mi familia, que nunca me enferme. Esa era una de las peticiones, una de las respuestas. ¿Tú qué pedirías? ¿Tú qué le pedirías a Dios? Algo que me llamó mucho la atención de todas estas respuestas es ver que muchos coinciden en que nuestra necesidad humana más grande es vivir sin problemas o tener una vida
buena aquí en la tierra. Vivir lo mejor posible aquí y ahora, ¿verdad? Nosotros pensamos que si las cosas que nos generan estrés o dolor desaparecieran, nuestra vida sería mejor. Ese es el pensamiento humano. Pero ¿será así? Si esto que pensaste se lo pidieras a Dios y Él te lo diera, ¿realmente tendrías verdadera paz? ¿Esa es tu más grande necesidad? Cuando leemos este pasaje, el pasaje que habla de la primera Pascua, te darás cuenta que la necesidad humana más grande no tiene que ver con nuestras angustias presentes, no tiene que ver con nuestras necesidades temporales de este momento. La Pascua nos apunta que nuestra necesidad más grande, ¿sabes qué es? Ser librados y rescatados del juicio de Dios. Ser librados de la justicia de Dios. La pregunta que vamos a responder es, ¿cómo la Pascua nos habla de nuestra necesidad de rescate? Y lo vamos a ver a través de 2 puntos. 1, la Pascua nos habla de un juicio inminente. Un juicio que está literalmente a la puerta. Y 2, también la primera Pascua nos habla del sacrificio del Cordero. Veamos el primer punto, el juicio inminente. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Algo importante y que tienes que tú recordar es que la primera Pascua se va a celebrar en medio de una sentencia de muerte. La primera Pascua se celebra en medio de una sentencia de muerte. El pueblo de Israel había sido esclavizado por 400 años por los egipcios. E incluso habían hasta matado a los bebés de Israel. Habían hecho cosas bárbaras contra Israel. Y el pueblo de Israel clamó para que les ayudara. Y Dios atendió esa oración. Y Él respondió con un juicio a Egipto con 10 plagas. Así respondió con su justicia a través de 10 plagas y aplicó esto a Egipto. Y de hecho esto lo podemos ver, la 10ª plaga en el versículo 5 del capítulo 11. Y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo el primogénito del ganado. Esta es la última plaga, ¿la conocías? La última plaga. Y si somos observadores podrás notar algo. Dice que Dios anuncia esta sentencia de muerte al primogénito de egipcio, es decir, a los que están hasta más arriba de la pirámide, pero también dice que a los que están más abajo, a las personas trabajadoras de pie, a esos también va a aplicar su justicia, su juicio. Ni los primogénitos de aquí, de arriba, ni los primogénitos de la esclava van a ser librados del juicio. Nadie queda exento. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar que cuando se trata de su justicia santa y perfecta, nadie queda fuera. Nadie queda fuera. Muchas veces pensamos que al hablar de la justicia de Dios o cuando hablamos de la ira de Dios, esta solo está reservada para las personas más malvadas, ¿no? Pensamos en personas como Hitler, pensamos en personas como Gengis Khan, pensamos en personas como Jack el Destripador, ¿verdad? Pero no en mí. Pensamos en cualquier famoso malvado, pero no en mí. No podríamos pensar que la justicia de Dios podría ser aplicada a ese padre trabajador que todos los días se gana el pan para su familia. Para él va a ser aplicada también. No pensamos que la justicia de Dios puede ser aplicada para tíos, primos, con los cuales tú te ves y reúnes y pasas un gran tiempo. No pensamos que para ellos pueden también ser aplicada esta justicia. No pensamos ni para ti mismo. Nadie queda exento de la justicia de Dios. Absolutamente nadie. Ni tú estás exento. Y eso tal vez nos desconcierta. Es desconcertante, pero es la verdad. Tú y yo no estamos exentos.
Y tú dirás, pero ¿por qué? ¿Por qué me pones al mismo nivel que Hitler? ¿Por qué me pones al mismo nivel que Jack el Destripador? Yo no, la Biblia te pone en ese lugar. A todos nos pone en ese lugar. Romanos 3:10 dice, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. Romanos es la explicación más clara de por qué no estamos exentos de la justicia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque todos somos pecadores. Todos pecamos. Dios es el ser más justo y más santo, que Él no hace distinción de pecados. Si hiciera esa distinción, ya no sería santo, ya no sería justo. No hace distinción entre el pecado del adúltero y el pecado del asesino. No hace distinción entre el pecado del idólatra y el pecado del orgulloso. Todos hemos experimentado los efectos del pecado de alguna manera. Todos hemos experimentado estos efectos y también hemos hecho a otros objeto de esos efectos que tenemos del pecado. Hemos lastimado, hemos sido corruptos. No hay ni uno solo que no sea pecador. No hay pecado grande o chico cuando se trata del Dios santo y justo. Recuerda, no hay pecado grande o chico cuando se trata del Dios justo y santo. Es más, la primera Pascua nos enseña que ni el propio Israel queda exento también del juicio de Dios. Éxodo 12:2 dice, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Algunos podrían pensar que la Pascua es esta historia donde Dios castiga a los egipcios malvados, crueles, y ayuda a las personas bondadosas, buenas, humildes, que es Israel. No es así. Esto no es así. Porque si esto fuera así, ¿por qué Dios le pide un sacrificio por familia a cada persona, a cada familia de Israel? ¿Por qué pide un sacrificio? A los egipcios les dice, por familia tomaré un primogénito que va a morir. Y a los israelitas les dice, por familia tomaré un cordero, tomen un cordero que va a morir. Porque ustedes no son inocentes también. Nadie es inocente. Todos somos pecadores, también ellos son pecadores. No están exentos de la sentencia de muerte que Dios ha promulgado. Tim Chester lo dice de esta manera: los israelitas deberían untar la sangre en los marcos de sus puertas, precisamente porque eran tan culpables como los egipcios. Y si querían evitar el juicio de muerte, necesitaban un sustituto que muriera en su lugar. Los israelitas no eran mejores. De hecho, el apóstol Pablo, más adelante en su carta a los romanos, así lo define. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Judíos y gentiles están bajo el pecado. Con esto Pablo está diciendo, todos estamos en igualdad de términos. Nadie queda exento. Todos somos iguales porque somos pecadores. Entonces, eso en primera instancia nos recuerda la Pascua, que yo no soy inocente. La Pascua me recuerda que yo no soy mejor que nadie. La primera Pascua me recuerda que yo no soy mejor porque nací en un hogar cristiano. La Pascua me recuerda que yo no soy mejor porque tengo mejores valores familiares que otras familias. La Pascua me recuerda que yo no soy mejor porque no tengo los pecados de otras personas que me desagradan. No soy mejor porque soy un filántropo amante de ayudar a las personas. No soy mejor. No soy mejor. No soy mejor porque tengo más preparación académica que mis amigos o mis familiares. Nadie es mejor que tú. Tú no eres mejor que nadie.
No soy mejor porque vengo todos los domingos a la iglesia sin excepción, e incluso también no soy mejor porque también vengo hasta los cultos de Semana Santa. No soy mejor. Nada de eso te exenta de ser un pecador. Nada de eso nos exenta de la justicia de Dios. Nada de eso. Tim Keller lo dice de esta manera: nadie puede en realidad contemplar la congregación un domingo por la mañana, o la multitud congregada en un estadio de fútbol, o los espectadores de un teatro, y saber con seguridad quién va a ir al cielo y quién va a ir al infierno. El creyente profeso de hoy podrá ser el apóstata de mañana, y el que se proclama incrédulo ahora podrá ser un converso más adelante. Con esto Tim Keller no nos está diciendo que nadie debe estar seguro de su salvación. Al contrario, la Biblia nos da esa certeza a todos los creyentes. Pero más bien, Tim Keller nos reta a rechazar cualquier seguridad personal. Cualquier seguridad que tú digas, esto me abre las puertas al cielo. Cualquier seguridad personal que diga, con esto apago las llamas del infierno. No. Cualquier seguridad personal que te haga pensar eso, estás engañado. Te engañas a ti mismo. Pensar que hay algo intrínseco, de origen en mí, que me hace bueno, que me hace mejor, que me destaca, es un más grande engaño. Pensar que incluso hay algo bueno en tus hijos que los destaca, que son mejores, que los adora, que lo que hace que los adores, no es cierto. Es un engaño. Eso que te da orgullo en tu familia, eso que te da orgullo en tus hijos, eso que te da orgullo en ti mismo, es engañoso. Todos estamos corrompidos. Tú estás corrompido, tus hijos están corrompidos. No hay ni uno solo. Cuando recién había salido de la universidad, yo fui a buscar, ya saben, el servicio social, y hice mi servicio social en un lugar llamado IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Está aquí en Joco, no sé si lo conozcan. Y había un productor que era como mi jefe. Era como mi jefe porque no me pagaba, pues estaba ahí gratis, pero a él tenía que responderle. Y él me dijo un día, ven, te doy un aventón a tu casa, que me dejó más lejos. De hecho, ¿por qué? Porque estábamos hablando justamente de un tema, de temas con respecto a Dios. Y llegamos a este tema de que todos somos pecadores. Y ¿saben qué? Él me decía, estoy en total desacuerdo contigo. Y sacó su celular y me enseñó a sus hijas. Eran 2 gemelas. Eran muy tiernas. Y me decía, míralas, cómo ellas van a ser pecadoras. Son unos angelitos. Yo no creo que son pecadoras, que somos pecadores. Y después de unos momentos, él me estaba contando cómo sus hijas se aprovechaban de sus compañeros a través de su ternura, a través de sus encantos, para quitarle los dulces a sus compañeros. Y a él le parecía muy divertido, pero no eran pecadoras. Esta doctrina, la idea de que somos pecadores y merecemos el juicio de Dios, no es muy atractiva. No es muy atractiva. Aun cuando creemos en Dios, muy dentro de nosotros nos gustaría pensar que hay algo bueno en mí, que hay algo bueno de origen en mí, que hay algo potencialmente agradable que me puede favorecer delante de otros, que hay algo dentro de mí que no me hace tan detestable o malo. Como en este ejemplo que les acabo de decir, mi idolatría, mi pecado me hace pensar que mi familia o mis hijos no son tan malos como otras familias. Hay algo en nosotros que nos lleva a pensar que somos moralmente superiores, que somos moralmente superiores o productivos que nuestros compañeros de trabajo o amigos. Hay algo dentro de nosotros que nos hace pensar que somos más productivos que algunos familiares, que soy mejor.
y que de alguna manera eso me puede exentar delante de Dios. Vaya engaño en el que estamos. No es así. La Pascua nos recuerda no solo que somos malos, sino que también, ¿sabes qué sí mereces? La muerte. La muerte. Éxodo 12:7 dice: tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Dios les pide que una vez que sacrifiquen a este cordero, ¿qué tienen que hacer? Tienen que rociar la sangre en las puertas. Tienen que pintar sus puertas con la sangre. Y para nosotros, citadinos de Occidente, esto es muy raro, muy extraño, ¿no te parece? Pintar tu puerta con sangre para salvarte. Recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia donde yo crecí de adolescente, enfrente había otra iglesia y decidieron pintar su edificio. Pero hubo una, yo creo que mala idea ahí, porque pintaron la puerta con un rojo así de sangre, así un rojo y pusieron ahí en la puerta Iglesia de Cristo, y parecía de terror, la verdad. No parecía como algo como que te diera la bienvenida, parecía muy terrorífico. Y yo creo que ellos se dieron cuenta porque después pintaron otra vez el edificio y la puerta. ¿Sí? Y cuando vemos esto parece que también es una escena algo rara, como de terror. La sangre rociada parece como de película de terror. Sin embargo, Dios, a través de esta ilustración, a través de este sacrificio, el rociamiento de sangre, sí nos quiere mostrar algo: lo terrorífico de tu pecado, el terror de tu pecado, la gravedad de nuestro pecado. Es tan grave que merece la muerte. Merecemos morir por el daño, por el pecado que hacemos al Dios santo y justo. No solo se lo hacemos al prójimo, es al Dios santo, santo, santo y verdadero. Es tan grave nuestro pecado. Y sabes, eso lo tenemos bien interiorizado, sí lo sabemos. Muy dentro de nosotros sabemos que somos culpables, que necesitamos apaciguar una culpa dentro de nosotros. Me llama la atención que las culturas antiguas esto lo pensaban así. Y tú lo conoces por nuestra historia ancestral, ¿verdad? ¿Qué hacían justamente nuestros ancestros? Buscaban derramamiento de sangre a través de sacrificios humanos, día y noche. Pero parecía que no se apaciguaba la ira de sus dioses. Y eran interminables esos sacrificios. Nunca llegaban a generar paz entre ellos y sus dioses, ¿verdad? Pero no solo en culturas antiguas, también pasa en la iglesia. Le pasó a un monje llamado Martín Lutero, ¿recuerdas? El reformador alemán llegó a sentir también esta culpa tan interminable que aún a pesar de sus ayunos, a pesar de sus vigilias, a pesar de sus confesiones con los sacerdotes, a pesar de todos los sacrificios que hacía disfrazados de buenas obras, se sentía sin paz. Se sentía sin paz. Él decía lo siguiente: estaba enojado con Dios y dije, como si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del decálogo, sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el evangelio, y a través de ese mismo evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. ¿Te has sentido de esa manera? ¿Sientes que la culpa te persigue? ¿Sientes que las sombras de algunos errores pasados te siguen lastimando y no te dejan en paz? ¿Has intentado de todo para librarte de esa culpa? ¿Has hecho de todo para sentirte mejor, pero terminas más cansado, más frustrado, más culpable que antes? Eso pasa porque tú quieres ser el sacrificio. Cuando tenemos una culpa interminable,
pasa porque tú quieres ser el sacrificio. Cuando tú quieres expiarte por tus propios méritos, te das cuenta que es imposible. No se puede. Terminas con más culpa que antes. Añades dolor tras dolor, como dice aquí Martín Lutero. Tú no necesitas más logros. Tú no necesitas una paz personal. Tú no necesitas más conocimiento. No necesitas más salud, como lo veíamos en el inicio. No necesitas más comodidades. Tú necesitas ser libre. Necesitas ser libre del pecado, de la justicia de Dios. Esa es tu más grande necesidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres en verdad? Porque aun cuando creo, me duele, me culpo. La primera Pascua responde eso. Éxodo 12, 5 y 6. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Ya hemos dicho que el cordero de Pascua, al ser sacrificado, al rociar la sangre en todos lados, nos muestra lo que tenía que pasarnos a ti y a mí, la muerte. Sin embargo, hay cosas que este cordero tiene que tú y yo no tenemos. ¿Qué es? Dice el texto que es un cordero, debe de ser sin defecto, puro y sin mancha. Puro. ¿Tú tienes esto? ¿Por qué? Porque la justicia que Dios demanda no puede ser pagada por cualquier persona. Es un estándar perfecto, un estándar único que ni el ser más bueno, más justo, reconocido por el mundo, nunca podrá cubrir. Hemos oído a personas que se han ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Y son reconocidas por ser personas que buscan y promueven la paz y también defienden los derechos humanos. Pero aún así estas personas no le llegan ni a los talones a la bondad de Dios, no le llegan a los talones a la santidad y a la justicia de Dios. Ni la persona más buena puede expiarse. Es más, el cordero pascual que vemos aquí sacrificado no era realmente el sustituto. Él señalaba a alguien que sí es puro, que sí es santo. Apuntaba a alguien con estas características innatas de origen bueno totalmente. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? Un poco más de 1000 años después de esta primera Pascua, un hombre llamado Juan el Bautista ve caminar a Jesús, a su primo Jesús. Y cuando él va a hablar para presentarlo, no nos dicen, oigan, vean, miren, ahí viene mi primo Jesús. Véanlo. No, él dice lo siguiente: aquí tienen al Cordero de Dios. Aquí tienen al Cordero de Dios. Este Cordero sin mancha, sin defecto. Así como se apartaba un cordero sin mancha y sin defecto, aquí se está apartando al Hijo de Dios para la remisión de nuestros pecados. El único que sí cumple ese estándar de perfección. El único que puede ser sacrificado por todos los hombres, que sí lo alcanza, sí alcanza ese nivel. Como dice Hebreos 7:26, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. ¿Quién podría llamarse así en este mundo? ¿Quién podría llamarse aquí en esta tierra? ¿Quién tiene la calidad moral para autodefinirse así? ¿Tú? Nadie en el mundo es así. Todos estamos caídos, perdidos, bajo la ira de Dios. Quien quiera creer que tiene una pizca de bondad innata en su vida, está engañado. No ha conocido la verdadera pureza, la verdadera santidad, la verdadera bondad, la pureza del Cordero de Dios. Ese es Jesús. Nosotros quedamos por los suelos.
Porque he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de tu vida. La primera Pascua nos recuerda que la justicia de Dios es tan alta que solo Él mismo puede alcanzarla para nosotros. La justicia de Dios es tan alta que solo Él mismo puede alcanzarla para nosotros. Por eso cuando Dios aplica su justicia a Egipto y también aplica esa justicia al Cordero, Israel queda librado. No le pasa nada a Israel. ¿Sí? Y no es por el Cordero en sí, el animal. Es gracias al Cordero de Dios, a Jesús, el Cristo encarnado. Éxodo 12, 13-14 dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasará de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La palabra que se usa aquí para pasará de largo, ¿saben qué palabra es? La palabra Pesaj. De ahí viene la palabra Pascua. No tiene nada que ver con los huevos. De ahí viene la palabra Pascua. ¿Sí? Y por eso Dios les pide que celebren esto por todas las generaciones, para que recuerden cómo Dios aplicó su juicio a Egipto y cómo pasó de largo el juicio a Israel por encima de ellos. Pasó de largo la ira y la justicia de Dios. Pedro lo dice de esta manera: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Pedro dice: hay solo una manera en la que podemos ser rescatados. No hay absolutamente nada en este mundo que te pueda dar libertad y rescate y paz. Ni las riquezas, ni los preciosos materiales, metales, ni tus logros más grandes pueden apaciguar esas angustias o errores del pasado. No, nada de eso puede darte paz. Ni una reputación más alta delante de las personas puede darte esa seguridad de redención. Solo la sangre del Cordero, solo la sangre de Jesús te puede dar lo que buscas en esos ídolos temporales. Recházalos. Eso solo lo tenemos en el Cordero de Dios. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo único que necesita tu alma? Al Cordero. El Cordero no solo cubre tus fracasos presentes o futuros o tus fracasos pasados. No solo cubre esas insatisfacciones que tienes. El Cordero va más allá, te libra de la justicia, de la ira de Dios, del juicio inminente. Y gracias al Cordero Pascual, en esta tarde, tú puedes venir a esta mesa. Tú puedes venir a esta mesa, porque Dios nos dice: entre tú y yo hay paz. Acércate. Es gracias a Cristo. Entre tú y Dios hay paz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Hace algunos meses con los adolescentes vimos también esta lección, esta reflexión. Y para poder como ilustrarlo un poquito mejor, hicimos este ejercicio. Trajimos 2 vasitos de Coca-Cola, ¿no? Uno era Coca sin azúcar, con un sustituto de azúcar, y el otro era Coca-Cola, la Coca-Cola verdadera, ¿verdad? La real, ¿sí? Y les hicimos este ejercicio. Tienen ustedes que diferenciar cuál es la Coca con azúcar. Pruébenla y nos dicen. Y la mayoría de los adolescentes, ya vimos que sí les dan Coca, pudieron identificar cuál era la falsa, cuál era la que tenía el sustituto. Y yo les pregunté: ¿ustedes creen que este sustituto es un buen sustituto para la Coca? Y todos dijeron: no, claro que no.
porque también el sustituto te daña de otras maneras. ¿Sí? Y esa fue la lección. Nosotros somos como ese sustituto de la coca. Si nosotros tomamos ese lugar, podemos generar ese daño, o peor de ese daño, como lo hace ese sustituto, porque somos malos sustitutos. Solo hay un verdadero sustituto, un mejor sustituto. ¿Quién es? Jesús, el que da vida eterna cuando vienes a Él. Jesús, el único sustituto verdadero que te da libertad del pecado, que te libra del juicio inminente, el único que te da paz. Él es verdadero sustituto. Quita los sustitutos de tu vida. Sé libre en verdad. Para que ahora, cuando se hable de un juicio inminente a tu vida, cuando Satanás, cuando tu corazón, tus enemigos quieran decirte: mira tu culpa, mira lo que has hecho, mira el juicio, tú digas: tengo paz con Dios. Dios lo ha pasado de largo gracias a su sangre. Acerquémonos con confianza a la mesa, iglesia. Él es nuestro sustituto perfecto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos, a través de este texto, lo malos que somos, Señor. Y sí, nos duele saber que no somos mejores que nadie, pero tú sí eres mejor que nosotros. Gracias, Señor. Y qué bueno que eres mejor que nosotros, qué bueno que eres un mejor sustituto, qué bueno que eres el Cordero Pascual, que sí puede quitar verdaderamente la culpa, el pecado de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque de muchas maneras hemos buscado querer tomar eso en nuestros hombros. Perdónanos, Señor, porque de muchas maneras nos hemos engañado para querer nosotros traer las bendiciones o ser mejores, Padre. Y ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en la preciosa sangre del Hijo, la cual trae libertad, la cual nos da verdadera libertad del juicio inminente, y a cambio también nos da una paz eterna contigo. Gracias, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, el sustituto perfecto. Te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.